Hoy hablaremos de uno de los más importantes templos en toda Grecia, y que en él alberga al mayor dios del Olimpo. Exactamente, hoy hablaremos del templo de Zeus en Olimpia o templo de Zeus olímpico. Este templo cuenta con unas dimensiones impresionantes de 64,12 por 27,68 metros. El templo de Zeus en Olimpia es el mayor templo de todo el Peloponeso. Se trata de un edificio sólido hexástilo, con 6 columnas en su frente. Y períptero, es decir, que está rodeado de columnas, de 6 por 13, cuyo pronaos, atrio o pórtico de los templos griegos que precedía al santuario, y opistodomos, espacio situado en la parte posterior del templo, cuenta con 2 columnas, con altas prolongaciones de los muros de la naos hacia adelante para formar el pórtico. Cada columna medía 10,53 metros de alto, 2,25 metros de diámetro en la base y 2,65 metros en los capiteles. Casi todas las columnas están caídas por el recinto del templo, pero se conserva prácticamente intacta la decoración escultórica de sus 12 metopas y sus 2 frantens, esculpidos en mármol. Las 12 metopas del templo representan los 12 trabajos de Hércules. El frontón oriental representa la mítica carrera de carros entre Pélope y Enomao, y el occidental la lucha entre Lapitas y Centauros. El material con que fue construido, piedra local estucada con polvo de mármol de Paros, contrastaba con el mármol empleado en las bellas esculturas con que el edificio se decoraba. En el interior de la cele, cámara interior del templo, se dispuso un doble piso de columnas dóricas, cuya galería superior, situada sobre las estrechas naves laterales, permitía la contemplación de la gran imagen de Zeus, sentado en un trono, esculpida por Fidias. Esta imagen se encontraba en la ancha nave central. Para ponernos en contexto, este templo se construyó en la etapa de transición entre el periodo arcaico y el clasicismo pleno en el arte de la Grecia clásica, que coincide aproximadamente con la primera mitad del siglo V a.C., corresponde con el momento de mayor auge militar, político y económico de la historia de Grecia, así como con el más democrático de su historia. Se trata de una época de imperialismo político y de gran expansión comercial, lo que redunda en la difusión por el Mediterráneo de la imagen política y cultural de Atenas. La transición artística desde el arcaísmo al clasicismo, época más rica en recursos artísticos, culmina en la primera fase del periodo clásico, que discurre entre los años 480 y el 450 a.C. Es en este momento cuando culmina el proceso de configuración de los elementos básicos del templo dórico, cuya definición de modelo concluye en la época clásica. Este maravilloso templo cuenta con una tecnología constructiva increíble, ya que los griegos fueron los creadores de los 3 órdenes arquitectónicos primigenios que luego fueron adoptados y ampliados por los romanos, y desde el Renacimiento por toda la tradición arquitectónica occidental hasta el siglo XX. El concepto de orden como elemento distintivo y decorativo es una unidad, formada por una columna y un entablamento, en el que todos los elementos se relacionan siguiendo una norma prefijada que establece cómo deben presentarse y la proporción que existe entre cada uno de sus elementos. El orden dórico se caracteriza por una columna carente de basa, y un fuste formado por tambores unidos sin argamasa, más ancho en su parte inferior que superior, recorrido por estrías talladas en arista viva. El capitel se compone de moldura, quino y ábaco. El entablamento se divide en arquitrabe, friso, compuesto de triglifos y metopas, y cornisa.
El impacto de este templo en el terreno arquitectónico es debido a que en su ejecución se culmina el proceso de configuración del orden dórico. En cuanto a su impacto paisajístico, el templo de Zeus era de grandes dimensiones por lo que dominaba el santuario de Olimpia. Sin embargo, no estaba construido en alto sino al mismo nivel que los demás edificios. Las 12 metopas esculpidas en su friso representaban escenas muy populares en la época relacionadas con los 12 trabajos de Hércules. Dato clave de la importancia sociocultural del templo es que en este templo se encendía la llama olímpica de los Juegos. Años más tarde de su construcción, el geógrafo griego Estrabón escribió sobre el templo y la estatua de Zeus que en él se encontraba, y cuenta que casi rozaba el techo del templo y que daba la sensación de que éste se rompería si al dios se le ocurría levantarse. En la parte posterior del templo de Zeus se ubicaba un bosque de olivos, cuyas ramas fueron utilizadas para confeccionar las guirnaldas de los ganadores en las pruebas olímpicas. Según una crítica, este templo se proyectó siguiendo un sistema ideal y unitario en el que las partes se supeditan al todo, incluyendo en él una serie de correcciones ópticas que mejoraban su percepción visual y obviaban la sensación de pesadez características de construcciones anteriores. Obligados a introducir una serie de correcciones ópticas que afectaban a todas las líneas rectas del edificio, en las 3 dimensiones del espacio, con el fin de evitar las fugas y curvaturas generadas por la imperfección en la captación del ojo humano. Las variaciones introducidas por los griegos consistieron en general sutiles contracurvas en las líneas horizontales y verticales que compensaran las producidas durante la observación, debido a las grandes dimensiones del templo respecto al observador, las cuales provocan que éste las aprecie curvadas por el recorte con el azul del horizonte. El exterior incluía los elementos decorativos comunes de la arquitectura dórica. Las columnas tienen dimensiones variables, lo cual da a los visitantes la impresión de que cada fachada es distinta. El emperador Adriano lo mandó reconstruir tras su demolición durante la rebelión judía. Decidió no volver a levantar el pórtico externo, pero sí hacer nuevas columnas corintias de mármol. El templo se completó bajo el gobierno de Marco Aurelio. En tiempos de Augusto se usaba para la adoración una imitación más pequeña pero exacta del Zeus de Olimpia. Más tarde, Adriano instaló una estatua de 12 metros de altura, como el Zeus de Olimpia. Estaba hecha de mármol, con la cabeza, los brazos y los pies esculpidos en una sola pieza. Los arqueólogos confirman que hubo una enorme estatua de Zeus en este templo, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si era Zeus o una más específica del culto a Zeus Amón. El equipo prefirió colocar una estatua de Zeus Amón en este lugar, ya que Cirene fue fundamental para la propagación de este culto en el Mediterráneo griego.